Y ahora si miran el Excel, se ve. Sí. Muy bien. Este es un ejercicio realmente fácil de realizar, pero es un poco más tedioso que el anterior. Entonces aquí vamos a estudiar el índice de la mortalidad del año 2018. ¿Y qué vamos a hacer primero nosotros para realizar un proceso para generar un informe estadístico? ¿Qué es lo primero que se hace? ¿Qué vamos a ordenar? Los datos. Los datos. Entonces vamos a seleccionar estos datos y los vamos a ordenar del menor al mayor. Está seleccionada esta columna. Nos vamos en inicio y en la sección de edición desglosamos ordenar y le damos orden personalizado. Entonces acá desglosamos, damos el índice, nos aseguramos que esté de menor a mayor y le damos aceptar. Entonces es entonces esto es el primer paso para realizar nuestra nuestro informe estadístico. Para lo siguiente, ahora vamos a desarrollar la tabla de distribución de frecuencias. Para realizar, para construir una tabla de distribución de frecuencias, necesitamos tres elementos fundamentales para poder calcular los datos, lo que es clase, rango y amplitud. Entonces, aquí mismo en clase, iniciamos con la siguiente fórmula, que se dice ser el signo igual, marcamos el 1 más 3.33 por logaritmo del número total de datos. Pero dentro de ese logaritmo vamos a contar el total de elementos que hay en nuestra muestra. Para eso, dentro de esa función, implementamos la de contar, la de contar, abrimos paréntesis y selecciona el rango. Una vez seleccionado el rango, cierro paréntesis para cerrar la función de contar y cierro paréntesis para cerrar la función de logaritmo. Entonces, una vez que hayamos terminado de implementar esta fórmula, le damos Enter y nos da 5.3324.
¿Hasta ahí alguna duda? No, profe. Entonces, para ello es necesario, permítame, deje atiendo una llamada. Bien, disculpen, tenía que atender una llamada urgente. Sigamos, chicos. Bien, dentro de aquí tengo el número de intervalos. Vamos a analizar de la siguiente manera. Yo lo que voy a hacer es redondearlo o regresar al entero. En dado caso, desde punto 5, analizando la primera décima del punto 5 en adelante, se redondea. Pero si es de punto 4, si es de punto 4 hacia abajo, lo regresamos al entero. Entonces, en este caso, se redondea o se regresa al entero. Se regresa al entero. Entonces aquí decimos, aquí colocamos nada más el 5. Ahora el rango, damos el signo igual, colocamos el valor más grande y lo vamos a restar menos el valor más pequeño de la muestra. Una vez que se realice esa resta, le damos enter y obviamente nos va a dar punto 16. Y aquí en la amplitud vamos a dividir punto 16 sobre 5. Iniciamos con el signo igual, punto 16 sobre 5. Y entonces tenemos el punto 032. Es así como tenemos nuestros tres datos fundamentales para poder realizar nuestra tabla de distribución de frecuencias. Viene la parte. Ahora vamos a construir la tabla. Normalmente desde aquí de la fórmula hemos dicho que son 5 clases. Al momento de decir que son 5 clases, van a ser 5 filas. Por decir, esta es la primera, esta es la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. De tal manera, nosotros estamos realizando la tabla de distribución de frecuencia. Las clases se van a identificar con las letras del abecedario. Para cada una de las clases se va a calcular el límite inferior con el superior. Pero para dar inicio al límite inferior, inicio con el primer valor de aquí de la muestra de los datos ordenados del punto 01, le doy enter, que sea igual, y aquí el límite superior para calcularlo
va a ser lo siguiente. Le damos igual. Sumamos el punto 0,1 más la amplitud. Y aquí tenemos el punto 0,42. Iniciamos con el signo igual. Del límite superior, le damos enter y ya nos dio nuevamente el punto 42. Este lo bajamos y vamos a sumarlo más el punto 0,32. Damos el signo igual, límite inferior más el punto 0,32. Bajo el punto 0,74 y va a estar sumando punto 0,32 y así consecutivamente. Pero para no hacerlo de uno por uno, hay un método para hacerlo automático y se emplea a partir de aquí de la segunda fila. Entonces, para que nosotros vamos a desplazar los valores hacia abajo. Antes de desplazarlo, aquí en la celda de amplitud, vamos a agregarle el signo de pesos. Para agregarle el signo de pesos, presionen la tecla F4. Y una vez presionada la tecla F4, le damos Enter y ya hemos generado nuestra celda que sea fija. Desplazamos hacia abajo cada una de las columnas y nos da punto 17. ¿Vieron? Punto 17. Es así como nos dio el valor. Punto 17. Coincide este último con el dato más grande y el primero con el dato más pequeño. Deben de estar comprobando cada uno de los pasos para poder desarrollar de una manera correcta la tabla de distribución de frecuencias. Ahora la siguiente columna es la marca de clase que se representa CI. Para el CI hacemos el signo igual, sumamos F18 más punto 42 y lo vamos a dividir sobre 2. Sumamos el límite inferior más el límite superior y esa suma, resultado de esa suma, lo vamos a dividir sobre 2. Y entonces ya obtenemos nuestro resultado. Desplazamos hacia abajo y vamos trabajando poco a poco. Ahí va. Quiero que me pongan atención aquí en la frecuencia absoluta. Vamos a usar una fórmula larga para poder contar los elementos de una manera automática o semiautomática.
Y esto va a depender de que ustedes, implementen la fórmula correcta. El hecho de, antes de implementar la fórmula, es necesario entender cómo va a trabajar. Vamos a contar los elementos que están a partir del punto 01 al punto 042. Pero aquí los elementos muestran de 2 décimas. Entonces serían hasta punto 04. Aquí en la muestra, ¿cuántos elementos hay del 01 al 0.04? ¿Me escuchan? Sí, maestro. Sí, profe. Ok. Decía, vamos a contar la clase A el número de elementos que hay del punto 01 al punto 042 para escribir el valor de la frecuencia absoluta. Entonces, ¿cuántos hay en esta muestra del punto 01 a punto 04? Profe, ¿nos va a presentar la pantalla? Cierto. ¿Cuántos elementos hay del punto 01 al punto 04? 6. 6. Vamos a comprobar si la fórmula que vamos a implementar nos da un resultado de igual a 6. Para ello es necesario realizar lo siguiente. Iniciamos con el signo igual. Le damos contar, punto sí, abrimos paréntesis, pero antes de hablar, de decir contar punto sí, va a ser el punto sí conjunto. Para ello es necesario primero seleccionar el rango, toda la muestra. Colocamos la coma y le decimos que nos cuente a partir del 01.01. Entonces vamos a decir que sea mayor o igual. Colocamos el signo de ampersand. Selecciona la celda para que se analice y pueda funcionar correctamente. Ponemos coma
Volvemos a seleccionar el rango. Está seleccionado el rango, ponemos coma, abrimos comillas, ponemos el signo de menor, modificamos las comillas, cerramos comillas, abrimos el signo de ampersand y seleccionamos el valor del punto 0.42. Cerramos paréntesis. Pero para no hacer el procedimiento de uno por uno, aquí donde seleccionamos los rangos, vamos a agregarle el signo de pesos. ¿Con cuál tecla se agrega el signo de pesos? ¿Con el F4? F4. Presiono cada uno de las celdas, el F4, para agregar el seguro y que sea fijo y no se calcule con otra celda más que ese mismo rango. Entonces, efectivamente, nos contó 6 elementos. Le damos desplazar hacia abajo y tenemos aquí el 3. Pero hay algo que les voy a decir. Aquí en el último lo vamos a modificar. Le damos doble clic. Aquí donde dice menor o igual para que cuente el punto 17. Agregamos el signo igual y de esta manera ya obtenemos nuestra frecuencia absoluta. Y para ello es necesario saber cuántos elementos hay en nuestra tabla de la muestra. Para ello se implementa una fórmula que es de contar, abro paréntesis y me va a contar cuántos elementos hay en este rango. Cierro paréntesis y le doy enter. Y me contó que son 20 elementos. Entonces, en la frecuencia absoluta, ¿cuántos elementos? La frecuencia absoluta nos debe de dar la suma igual a 20. ¿Por qué? Porque hay 20 elementos en nuestra muestra. Para hacer la autosuma, nos vamos aquí donde dice edición y presionamos clic aquí en la sumatoria. Le damos enter y la suma de esta columna nos dio igual a 20. Es así como vamos a estar trabajando en la tabla de distribución de frecuencias. Ahora, lo que vamos a hacer, chicos, es lo siguiente. Vamos a calcular la frecuencia acumulada. Para calcular la frecuencia acumulada, ¿con cuál valor iniciamos a hacer el cálculo? ¿Con cuál valor se inicia para calcular el valor? ¿Qué dije? Siempre se inicia con el primer valor de cuál columna.
Recuerden, chavos, La CI por FI. la 6 del FI. Colocamos el signo igual, es el 6. Bajo el 6 y sumo a 4, nos daría 10. Nuevamente, bajo el 10. ¿Y con cuál lo sumaría? Con el 3. Con el 3. Muy bien. Vamos a hacer este mecanismo en una forma automática para que no se haga de uno por uno. Coloco el 4 más el 6. Y una vez que tenga la suma establecida, lo desplazo hacia abajo y ya vamos obteniendo el 20. Entonces coinciden estos dos valores, ya lo obtuvimos, ya tenemos nuestra tabla de distribución de frecuencias. Ahora la frecuencia relativa. Vamos a hacer la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, iniciamos con el signo igual. Aquí dentro de la frecuencia absoluta, seleccionamos el 6 y lo vamos a dividir sobre 20. Pero como vamos a dividir todos los valores de frecuencia absoluta sobre 20, vamos a mantener esta celda fija. Para ello es necesario agregar el signo de pesos. ¿Con cuál tecla es? F4. Con F4. Y aquí vamos sacando los porcentajes. ¿Y vieron cómo se fue calculando? Pero ahora para los porcentajes, vamos a sumarlo. Y debe de dar igual a 100%. Entonces, ¿dónde le doy para realizar la autosuma? Hicimos lo que está su mano derecha arriba. Muy bien. Le doy en autosuma y ya nos dio el 100%. Vamos aquí en el FAG. Iniciamos con el signo igual. ¿Cuál valor selecciono? Pregunto, ¿cuál valor selecciono? ¿Con cuál valor se inicia para calcular la frecuencia relativa acumulada? Está el signo igual. ¿Con cuál valor inicio? Con el 30. Con el 30%. Muy bien. Ahora, bajo el 30% y lo voy a sumar más el 20. ¿Cuánto nos da? 50. Bajo 50. Ahora, ¿con cuál lo sumo? Con el 15. Así sucesivamente. Entonces, iniciamos con el signo igual. Sumo 20 más el 30. Y una vez obteniendo el resultado de esta suma, lo podemos desplazar hacia abajo y nos sale
el 100%, que coincide en su totalidad. ¿Vieron? Ahora lo que vamos a hacer en la última columna es multiplicar la marca de clase por la frecuencia absoluta. Marcamos el signo igual, el CI, el asterisco por el 6 y le damos enter y ya está multiplicando. Ya está realizando en todas las clases la multiplicación. Una vez obteniendo la multiplicación por cada clase, hacemos la autosuma y con esto vamos a concluir que llega a ser nuestra tabla de distribución de frecuencias. ¿Fácil o difícil? Vamos a continuar el día lunes, lo más seguro, porque el viernes no nos vemos con el ejercicio. Activen toda su cámara, por favor. Este video obviamente se les va a pasar, los voy a compartir, ¿sale? Para que puedan realizar los demás ejercicios y sean de gran utilidad para sus apuntes. ¿Ok? Chavos, finalizó la clase el día de hoy. Bonita tarde para todos y vayan a comer. Profe, igualmente que tengo Que tenga buen día, maestro.